Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos hace 3 reuniones. La serie se llama Sacerdotes. Y en esa serie, en la primera reunión, mostramos la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Pacto y los sacerdotes del Nuevo Pacto. Y nos dimos cuenta a través de la palabra que Dios constituyó al cuerpo universal de Cristo sacerdotes para Dios su Padre. Cuando me refiero al cuerpo universal de Cristo, me estoy refiriendo a cada uno de los redimidos sobre la faz de la tierra. Cada una de las personas que han nacido de nuevo por creer en Jesucristo y por el arrepentimiento de sus pecados, esta persona es constituida sacerdote para nuestro Dios. Y como es sacerdote, viendo el sacerdocio del Antiguo Pacto, el sacerdote, la particularidad, lo que lo caracteriza, es que ofrece sacrificios. Pero ya no ofrecemos sacrificios como lo hacían los hijos de Aarón. Ya nosotros no tenemos que preparar el incienso, ya nosotros no tenemos que preparar los corderos que nos traen, ya nosotros no tenemos que preparar los panes de la proposición, ya no tenemos que preparar el ungüento, etcétera, etcétera, sino que ahora los sacrificios que ofrecemos como sacerdotes se llaman como sacrificios espirituales. Entonces los creyentes tenemos la responsabilidad moral ante Dios de ofrecer este tipo de sacrificios, sacrificios espirituales que puedan agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces, como iglesia, necesitamos ser edificados, crecer en el conocimiento, conocer y aplicar este tipo de sacrificios que el Señor nos dejó en su palabra, porque a través de la aplicación estamos siendo agradables ante Él, ¿cierto? Entonces vimos el primer sacrificio, que era de alabanza, fruto de labios que confesaban el nombre del Señor. Entonces el Señor nos constituyó como sacerdotes para servirle y adorarle, y que de nuestros labios en todo momento salgan palabras de loores y de gratitud hacia Él. Pero también nos dimos cuenta que Él estaba buscando que en todo momento salieran palabras de alabanza para Él. ¿Recuerdan el caso de Job? Cuando vino el siervo de Job y le dijo todo lo que había pasado, y entonces Job dijo: Dios dio, Dios quitó, en todo sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué es eso? Un sacrificio de alabanzas que dan loores al nombre de Dios. El segundo sacrificio, que lo sacamos y lo tomamos por tipología, porque la palabra tisía para sacrificio no está en él, fue el de oración, sacrificio de oración, y le llamamos como incesar, porque estaba relacionado con el incienso del Antiguo Pacto que ofrecían los sacerdotes en el lugar santo. Entonces Dios nos pide que como sacerdote lo mínimo que debemos ofrecer ante Él siempre es sacrificio de oración. Y dijimos entonces que un cristiano que no ora es como un carro que hay que empujar, ¿cierto? No puede andar él solito, sino que toca empujarlo para que camine. Hermano, y la oración yo pienso que es uno de los asuntos más básicos del cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano que aún no entiende su responsabilidad y su posición como sacerdote. Entonces la palabra sirve para ayudarnos, ¿cierto?, a tener una vida adecuada, cristiana y saludable ante el Señor. Vamos a ver el tercer sacrificio. En este sí aparece la palabra griega tisía, sacrificio, el acto de ofrecer y la ofrenda que se ofrece ante el Señor. Utilizamos 2 textos base, Juan 4:24, cuando el Señor habla con la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Utilizamos este texto de Reina y Valera 2006, tiene una mejor traducción. Acercándoos a él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros, sed edificados como piedras vivas en casa espiritual. 1. Para ser un sacerdocio santo, a fin, la finalidad de ser edificados como sacerdotes, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la naturaleza de la casa es ¿qué? Espiritual. La naturaleza de Dios es espíritu. El Señor le decía a la samaritana: Dios no está requiriendo que se adore en el monte Gerizim, porque ellos creían que en Gerizim se adoraba. Dios no está requiriendo que se adore en Jerusalén, porque los judíos adoraban en el templo, como Dios dijo. Llegaría un momento en que los adoradores de Dios adorarían no en un lugar. Este lugar en el que estamos reunidos nosotros no es el lugar que adoramos a Dios. El lugar donde adoramos a Dios es ¿en dónde? En el interior. Naturalmente, 1 Corintios 14 dice: y si la iglesia se reúne en un lugar, ¿cierto? Eso quiere decir que la iglesia se reúne a adorar, pero la adoración es ¿en dónde? En el interior, en el corazón, en el espíritu. Entonces Dios demanda, por causa de su naturaleza, que es espíritu, que sus adoradores adoren en esa misma condición, como espíritu, ¿cierto? Entonces Dios diseñó, maravillosa la mente de Dios, estos sacrificios espirituales. Los otros eran sacrificios naturales y físicos, que hablaban de la realidad de algo que iba a venir después. Entonces, ahora, Dios nos quiere edificar como casa espiritual y como sacerdocio. Entonces, recuerde, Cristo era el sacerdote por tipología, era la ofrenda, porque Cristo era el Cordero de Dios, ¿cierto que sí? Pero Cristo también era el templo. Y por causa de la obra de Cristo, por eso dice, acercándoos a Él. Cuando creemos en Él, entonces el creyente se vuelve ¿qué? Casa, templo, se vuelve sacrificio, porque lo vamos a ver más adelante, y se vuelve sacerdote que ofrece el sacrificio. ¿Listo? Entonces, hermanos, vamos a ver el tercer sacrificio espiritual y lo hallamos en Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo, ya le voy a decir, versículo 16. Acá vamos a hablar de dos sacrificios espirituales en uno. Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Vamos a leerlo. Lea su Biblia, amado hermano. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces aquí estamos viendo el tercer sacrificio espiritual. Son dos en uno. Hermanos amados, este tercer sacrificio espiritual está regido por el contexto. Si usted mira su Biblia, en el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. O sea que este sacrificio está regido por algo. ¿Por qué? Por esta palabra que en la Biblia Reina y Valera 60 la encontramos como amor fraternal. La palabra griega para esa palabra es muy importante en el Nuevo Testamento. Y es el nombre de una de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Cuál? Filadelfia. Esta es la palabra griega para amor fraternal. Y esta palabra Filadelfia, que es el nombre de una ciudad en los tiempos de Pablo, es una palabra compuesta, filos y delfos. Amor, delfos es la palabra griega para hermanos y filos amor. Amor entre hermanos. ¿Listo? Entonces el sacrificio, este tercer sacrificio,
está regido ¿por qué? Está regido por el amor entre los hermanos. Es muy importante que entendamos esto para el ejercicio sacerdotal de este sacrificio. Pero también es un llamamiento a los hebreos, porque recuerde que la epístola tiene un contexto histórico que no podemos olvidar. Y es que es como si Pablo le dijera, el escritor a la epístola a los hebreos, le dijera a los judíos convertidos: oigan, ustedes no tienen que ofrecer otros sacrificios del antiguo pacto. Olvídense de esos sacrificios y ahora ofrezcan estos sacrificios. ¿Cuáles son estos sacrificios? El que vimos en la primera reunión, que lo tiene el versículo 15, ofrecer sacrificio de alabanza, y ahora pide que ofrezcamos un sacrificio muy particular. Vale, es lo de Reina y Valera 2006. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, empecemos con esta primer parte, y de hacer el bien. Aquí el escritor a los hebreos nos muestra la identificación que debe tener el creyente con Jesucristo en este sacrificio. Porque si hubo alguien que hizo el bien en todo momento, ¿quién fue? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces aquí el escritor a los hebreos pide a la iglesia que se identifique con lo que hacía Jesucristo. En la Biblia hay una palabra muy interesante cuando dice de Jesucristo: todo lo hizo bien, hermanos, ¿cierto? Y entre eso que hizo bien todo, hay algo que el Señor hizo, y es este sacrificio, y de hacer el bien. Vamos a verlo en Hechos, vamos a confirmarlo. Hechos capítulo 10, versículo 13. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Hechos 10, versículo 38. Este es Pedro, que está hablando en casa de Cornelio. Vamos a leer desde el verso 37. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Presta atención. Y cómo éste anduvo, ¿qué? Haciendo bienes, ¿cierto? Entonces, hermano, lo que se pide a la iglesia en base al amor entre hermanos es que no se canse y no se olvide de hacer el bien, porque Jesucristo mismo nos enseñó cómo hacer el bien y a quiénes hacerle el bien, porque ese era un problema que existía con los fariseos. Ellos solamente le hacían el bien a ciertas personas, y el Señor nos enseñó a hacer el bien a todas las personas. Le pongo un ejemplo. ¿Cuándo nos amó Dios a nosotros? Cuando hacíamos lo que le agradaba, cuando lo honrábamos, cuando lo glorificábamos. No, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y en esa condición Él nos hizo un bien. ¿Cuál? Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Aquí quiero hacer un comentario bien particular, porque la palabra griega para hacer el bien es evergeteo. Hubo un rey de la descendencia de los Ptolomeos en Egipto que se llamaba Ptolomeo II Evergetes. Esta palabra evergetes es muy parecido a evergeteo, que es la palabra griega para hacer bien. Y entonces él se llamaba Ptolomeo II Evergetes. Y esa palabra evergetes significa benefactor, ¿cierto? Pero hermanos, el verdadero benefactor de la humanidad es Jesucristo, no es el Ptolomeo. Los reyes, sobre todo los Ptolomeos, fueron reyes muy violentos.
Entonces, si hay alguno que sí verdaderamente es benefactor de la humanidad, es Jesucristo el Señor. Entonces, Dios nos hizo un bien cuando no lo merecíamos. Porque nosotros, por nuestra naturaleza, queremos hacer el bien a quien se lo merece, hermanos. Y Dios nos hizo un bien a nosotros que no nos lo merecíamos. Y Dios nos sigue haciendo bien sin merecerlo, aun siendo de Cristo. Hay un texto en el Salmo que dice: sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, colocamos la base, que es que el escritor a los Hebreos pide a la iglesia que sea como aquel que estuvo haciendo bien en todo momento a todos los hombres. Entonces, un sacrificio espiritual es ¿cuál? Hacer el bien. ¿Cierto que sí? Vamos a mirar que esto que nos pide el escritor a los Hebreos es una manera de poder resumir la justicia de la ley y los profetas. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 7. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, hermanos, verso desde el 12. Mateo 7. Mateo 7, vamos a leerlo desde el verso 12. Póngale cuidado a lo que dice su Biblia. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí ve ese principio? Si nosotros queramos que las personas y nuestro entorno sean de cierta manera con nosotros, ¿qué debemos nosotros? Colocar una base para que eso pueda darse. Esta es la base de la siembra y la cosecha. Muchas veces cosechamos lo que hemos sembrado. Pero termina, mire cómo termina con ese colofón el versículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. Entonces, el texto empieza diciendo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced. Esta palabra haced está en tiempo, en presente, y este presente significa una acción continuada. O sea que el hacer no es solamente una vez, sino que el hacer es un ejercicio constante. Si yo quiero que las personas hagan conmigo cosas buenas, constantemente yo debo colocar una base, y es también hacer lo mismo. Dice el texto: así también haced. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, esto es un estilo de vida. El creyente está llamado a tener un estilo de vida en hacer el bien que quiere recibir. Y termina el texto: porque esto es la ley y los profetas, ¿cierto? Entonces, hermano, quien hace bien al prójimo cumple lo que dice la ley. Por eso dice: esto es la ley y los profetas, ¿cierto? Que era algo que estaba distorsionando los fariseos. Los fariseos decían que tenían que aborrecer ¿a quién? Amar al prójimo y aborrecer ¿a quién? Al enemigo. Y resulta que Jesucristo dice: así no es. Amar al prójimo y amar al enemigo. Hermano, y ese es un ejercicio que como cristianos debemos ejercitar. Por eso hay veces el Señor permite que tengamos ciertos vecinos. Por eso hay veces el Señor permite que tengamos ciertos compañeros de trabajo.
Por eso hay veces el Señor también permite a algunos hermanos como nosotros difíciles en la comunión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor también nos quiere enseñar con estos hermanos. Y seguramente hasta que no aprendamos la lección va a estar esa situación en medio de la iglesia, ¿cierto? Entonces Dios nos manda a hacer el bien porque ciertamente también nosotros anhelamos en el corazón que el bien sea hecho con nosotros, pero también porque haciendo el bien a los demás es el cumplimiento de lo que dice la ley. Recuerde que Hebreos 13:16 está regido por Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. El amor es la respuesta para el hombre. El evangelio es la respuesta para el hombre. El hombre lo que necesita es recibir el amor de Dios en su corazón. Si un asesino se convierte a Cristo, recibe el amor de Dios en su corazón y deja de asesinar. ¿Cierto que sí? Es la manera como Dios responde al problema del pecado en la humanidad. Hermanos, vamos a mirar lo que dice la ley. Vamos a ir a Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Ya les decimos qué versículo, hermanos. Levítico 19. Versículo 18. Miren lo que dice acá. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ojo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cómo termina el colofón ahí, cómo termina ese versículo. Yo ya veo, o sea que esa es la razón. La razón de amar es por quien Dios es. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros creímos en Jesucristo, llegó algo a nuestra vida que no estaba antes. Y se llama el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Entonces nosotros antes de ser de Cristo amábamos muy naturalmente como ama el hombre, como es el amor del hombre, un amor que es egoísta, un amor que solamente busca el beneficio propio. Ese es el amor del hombre. Un amor mentiroso, un amor que engaña, un amor que golpea, porque es el amor del hombre, ¿cierto? Entonces cuando llegamos a Cristo recibimos su amor y Él empieza a enseñarnos desde el interior cómo amaba a Cristo, porque ahora tenemos en el Espíritu su amor. Y ahora Él nos pide que ese amor encuentre una salida, ¿cierto? Que lo retornemos ¿a quién? Inicialmente al pueblo de Dios, a nuestros hermanos. ¿Cierto que sí? Y al amar, nosotros cumplimos la ley. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, amados hermanos, ¿cierto? Entonces ahora nosotros, con el amor de Dios en nuestro corazón, que necesita ser madurado, porque el amor de Dios fue plantado en nuestro corazón, pero ese amor necesita madurar. El amor de Dios en nuestra vida, el amor de Dios en sí es perfecto porque Dios es perfecto, pero en nuestra vida Él necesita madurar, ¿cierto que sí? Y entonces en esa maduración nosotros empezamos a amar como Dios amaría a una persona. Y ese amor lo encontramos cuando vemos a Jesucristo. Jesucristo fue un hombre diferente en cuanto al amor, hermano. Él amó de una manera completamente diferente, como ningún hombre había amado todavía a la humanidad, ¿cierto? Entonces por eso cuando Él dice en Juan 13, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero ya no acabamos de leer en la ley que decía que teníamos que amarnos, pero resulta que nunca habíamos visto ese amor, hermano, digamos en un hombre. Y Él viene y nos lo muestra y termina el texto. Ámense unos a otros como. Eso fue lo nuevo. Como yo os he amado. O sea que Él le mostró y nos mostró a nosotros cómo debía ser el amor entre nosotros, ¿cierto?
Miremos lo que dice la ley, que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13. Romanos capítulo 13. Leámoslo desde el versículo 10. Por eso, hermanos, el único camino es el amor. ¿Cierto que sí? Entonces viene la hermana Diana y me dice: hermano Jair, ¿cómo le parece que mi esposo me miró feo? Yo le digo: bueno, hermanita, el único camino es el amor, ámelo. Pero me miró feo, pues hay que amarlo, ¿cierto que sí? Es el único camino, hermano. El amor no hay otro camino, hermano. El único camino es el amor, no hay más caminos. 13:10 de Romanos. Ojo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. Entonces, hermanos, la verdadera piedad se conoce en una vida que busca el bien de los demás. La vida de Dios no es estática en nuestros corazones. La vida de Dios en nosotros siempre busca amar y siempre busca hacer el bien a todas las personas, hermanos amados. Volvámoslo a leer. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos somos llamados, tenemos un llamamiento celestial a amar y hacer el bien. ¿Cuándo hacemos el bien? Pues cuando amamos. Hacer el bien es un reflejo de amar. Una de las muchas características de amar. Y cuando hablamos del amor, yo sé que es un sentimiento bonito, pero el sentimiento bonito debe tener una realidad y debe tener un sustento. Cuando nosotros decimos que amamos, no vamos a vivir solamente de palabras, sino que vamos a vivir de realidad y de hecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que amamos y vemos a nuestro hermano en necesidad. Si tenemos la oportunidad de hacer bien y no lo hacemos, ¿cree que es una expresión del amor? Sí. Una vez nos llamó un hermano con una tremenda necesidad, hermanos. Y es un hermano que no hace saber sus necesidades. Y una vez nos llamó este hermano y nos hizo saber la necesidad tan tremenda que teníamos, hermano. ¿Cierto? Hermano, estoy pasando por esta necesidad. Y yo sé que esta experiencia no es solamente mía, es la experiencia de muchos hermanos. ¿Cierto que sí? Y entonces, en esos momentos teníamos nosotros solo lo del arriendo. ¿Y qué hacemos nosotros? El hermano tiene una necesidad, pero todavía tenemos un tiempo para pagar el arriendo. Entonces, hermano, echamos mano siempre de lo que dice el Señor a través de su palabra. Yahvé Jireh, ¿cierto? Jehová proveerá. Entonces, hermano, cuando está a nuestra mano hacer el bien, hay que hacerlo porque es nuestro llamamiento y es un sacrificio que ofrecemos como sacerdotes. No se olvide de eso, hermano, ¿cierto? Entonces la Escritura dice que los creyentes somos llamados a hacer el bien, pero también dice que somos llamados a hacer el bien mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Por ahí se empieza. Gálatas 6:10, vamos a leerlo. Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, hermano. Hay veces Dios toca nuestra puerta con las necesidades del cuerpo de Cristo, hermanos. Porque nos está dando una oportunidad de hacer el bien, hermanos. Entonces veámoslo desde ese punto de vista. Hay veces Dios toca nuestra puerta con la necesidad de los santos solo para que aprendamos a hacer el bien, hermanos amados. Y aprendamos a negarnos, ¿sí?
Llegó el hermano de visita a la casa y solo tengo un vaso de agua en la nevera. El día estuvo en 30 grados. ¿Qué va a hacer cuando venga el hermano a su casa? ¿Se va a negar? ¿Se va a negar a sí mismo tomarse el vaso de agua o se lo va a dar a su hermano que viene caminando? ¿Cierto? Entonces, cuando Dios nos permite tener oportunidades de servicio y de hacer el bien, hermano, discernamos esos momentos, porque son oportunidades que el Señor nos está dando. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y de hacer el bien, esto que estamos hablando. Y mira que no está restringido a todos. Pero hay una conjunción copulativa, y, el qué, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cierto que sí? Entonces, la iglesia no es un lugar donde cantamos bonitas alabanzas solamente. La iglesia no es un lugar, pues la iglesia no es un lugar, ¿cierto? Pero para que me entiendan, la iglesia no es un lugar donde también venimos a compartir la palabra. La iglesia también es un lugar donde nos ayudamos, hermano, por el relacionamiento que tenemos nosotros ahora en Cristo, ¿cierto? Entonces, este sacrificio, la primera parte nos dice que no nos cansemos de hacer el bien a todos los hombres y mayormente a los de la familia de la fe. Hay muchas maneras de hacer el bien, hermanos. Hay muchísimas maneras de hacer el bien, ¿cierto? Entonces, este es el primero de los dos que estamos viendo hoy. Vamos a ver el segundo en Hebreos 13, 16, volvamos. Entonces dice, y de hacer el bien, y viene la segunda parte, y de la ayuda mutua. Y de la ayuda mutua, es muy parecido al hacer el bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Listo? Entonces tenemos acá, uno, hacer el bien, y tenemos ahora otro sacrificio, el que estamos considerando hoy es la ayuda mutua. Me llama mucho la atención porque esta palabra ayuda mutua en el texto griego es una sola, y es una palabra muy conocida en el entorno cristiano, y es la palabra griega koinonía, que es la palabra griega para comunión. En el texto griego aparece como koinonías. Resulta que esta palabra koinonías significa compartir también. Y esta palabra aquí y en otras partes de la Biblia se usa, escucha hermanos, ¿de qué está hablando el escritor? Se usa para referirse a las ofrendas. Esta palabra koinonía, que ya lo vamos a ver en otro aspecto, en otro verso de la Biblia, también se utiliza para referirse a ayuda material, hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces este sacrificio ayuda a que nuestro bolsillo se ensanche. Pero ¿se ensanche para quién? Para el mismo pueblo de Dios, porque está hablando de la ayuda mutua, la ayuda entre hermanos. Este sacrificio ayuda para que los billetes no se queden ahí enredados en el bolsillo, ¿cierto? Mire lo que dice: y de la ayuda mutua no os canséis, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, este sacrificio nos habla de la comunión práctica que debe haber entre los hermanos, una comunión práctica de necesidad entre el pueblo de Dios, amados hermanos. Vamos a mirar el texto, uno de los textos donde esta ayuda mutua hace referencia a las ayudas que uno pueda brindarle físicamente a los hermanos. Vamos a ver dos palabras. En Hechos, capítulo 2, un texto muy conocido, Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, versículo 44. Hechos 2, versículo 44. Hechos 2, versículo 44. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermano, ¿qué estamos viendo acá? Uno, que la iglesia en el primer siglo ayudaba con lo que poseía
a los hermanos que no tenían. Y quiero hacer una aclaración. Esto no es comunismo, cuando dice todos tenían en común todas las cosas. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque muchos hermanos mantenían sus propiedades y cuando hubiese una necesidad la colocaban al servicio del pueblo de Dios. Entonces aquí estamos viendo que el sentir del Espíritu Santo en la iglesia, para que ella pudiera ejercitar su sacerdocio, de ayudar a las personas que tenían necesidades. Hermano, y esto que estamos hablando no han sido solamente palabras en la iglesia. Ustedes saben que en el tiempo de emergencia sanitaria, la iglesia estuvo colaborando a 9 familias durante todo este periodo, y aún que continuamos, la iglesia todavía sigue ayudando a hermanos que están en necesidad en medio de esta situación. Entonces, esto que estamos hablando es una realidad como iglesia, pero también debe ser una realidad individualmente, tanto corporativo como individual, amados hermanos. Y leamos el texto donde esta palabra koinos significa ofrenda. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 26. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya, ¿qué era Macedonia en los tiempos de Pablo? No era una ciudad. Macedonia era, para que nos entendamos en este tiempo, un departamento. Era un distrito. Y Acaya era otro distrito. Y en ese distrito de Macedonia había varias ciudades. Y en el distrito de Acaya habían varias ciudades. Por ejemplo, en Macedonia, ¿qué iglesias había o qué ciudades? Filipos, Tesalónica, Berea. Esas eran ciudades en las cuales habían iglesias. ¿Qué ciudades había en Acaya? Corintios, ¿cierto? También había otra ciudad que era Cencrea. Entonces, en estas dos distritos, que habían varias ciudades, las iglesias de esos distritos se pusieron de acuerdo. ¿En qué? Vamos a leerlo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos pobres, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y esa palabra ofrenda que usted está leyendo en Reina y Valera 60, en el texto griego es koinos, de donde viene koinonía, que es la que estamos viendo en Hebreos 13:16, que traduce ayuda mutua, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos está enseñando una manifestación de la comunión, compartir de los recursos que Dios nos ha dado con los hermanos que tienen necesidad, amados hermanos, ¿cierto? Y al hacerlo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos nosotros ofreciendo un sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hermano, la ayuda mutua debe ser la experiencia de vida de todos los cristianos, hermanos amados. Debe ser la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Si usted mira en Romanos 16, ahí mismo, en el capítulo más adelante, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, ojo, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, ojo, ¿por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Recuerda que acabamos de leer en Mateo 7, que era la ley y los profetas? Que el bien que queremos que nos hagan, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Eso es lo que pasa con Febe. Febe ayudó a muchas personas, ayudó a Pablo y a muchos de los hermanos, y ahora entonces le pide ahora a la iglesia en Roma, ayúdela. ¿Sabe por qué? Porque ella no ha cesado de ayudar al cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Esta es la ley y los profetas, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 10, versículo 25.
versículo 15. Y terminemos este aspecto con Hechos 20, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a terminar el final. Hechos 20, versículo 35. No, Hechos 20, verso 35. Hechos 20, verso 35. Dice, hablándole Pablo a los ancianos de Éfeso que estaban en Mileto, le estaba dando direcciones porque ya no los iba a volver a ver. Era la última vez que hablaba con ellos y entonces antes de partir del lado de ellos, les da unos consejos y les dice: en todo os he enseñado que trabajando así, ojo, se debe ayudar a los necesitados y de la ayuda mutua. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, resulta que cuando nosotros examinamos el nuevo pacto, no encontramos estas palabras literales de Jesucristo. Lo más probable es que sean de tradición oral, que el Señor las haya dicho y Dios haya inspirado a Lucas para incluirlas como propias del Señor. Entonces, ¿el principio cuál es? 1, más bienaventurado es ¿qué? ¿Sí me entiendes? Y de esos sacrificios se agrada a Dios, de ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque ese principio lo aprendimos de Dios. ¿Cuándo nos ayudó Dios a nosotros? Cuando estábamos necesitados, hermano. Estábamos tan necesitados del auxilio de alguien y Dios vino en nuestra ayuda, hermanos. ¿Cierto que sí? La humanidad entera está necesitada de Dios y necesita ayuda de Dios, pero busca ayuda en otro lugar, hermano. ¿Cierto? Muchas personas buscan ayuda en el licor, en la droga, en la prostitución, etcétera, etcétera. Nosotros buscamos ayuda en el Señor y Dios nos sigue ayudando a nosotros. Y ese principio baja del cielo de la eternidad a nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, más bienaventurado es dar que recibir y no nos olvidemos, como dice el texto acá, ¿de qué? De la ayuda mutua, amados hermanos. ¿Listo? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando estamos haciendo este sacrificio espiritual, es porque el Señor nos ha recordado lo que Él dice en su palabra. Amén, hermanos. Terminemos entonces Hebreos 13, la última parte. Vamos a leerlo todo. Dice: de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, hermano, no os olvidéis. El verbo está en presente, o sea que quiere decir que debemos traer constantemente a la mente el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón de ayudar, hermanos. No os olvidéis, ¿cierto? O sea, quiere decir que no nos estemos olvidando. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos este servicio, estamos ofreciendo sacrificios de carácter sacerdotal, hermanos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo el bien y estamos teniendo ayuda mutua primeramente a los de la fe, nosotros estamos ejerciendo ante nuestro Dios nuestra responsabilidad como sacerdotes espirituales en la casa espiritual, amados hermanos. Este principio lo aprendemos del propio Señor: ayudar y hacer el bien. Hacer el bien a todos y ayudar, en este caso la ayuda mutua, que es la ayuda que nosotros podamos colocar delante de los hermanos con los recursos que el mismo Señor nos ha brindado, ¿cierto? Porque también debemos entender que todo lo que tenemos
ha sido provisto por el que es dueño del oro y de la plata, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces este principio lo aprendemos cuando vemos al Señor. Y este principio lo aprendemos cuando vemos su palabra. Y este principio lo aprendemos cuando vemos a los hermanos. Cuando vemos a los hermanos, vamos aprendiendo prácticamente, hermano. O sea, vamos aprendiendo en practicidad esto que de pronto nosotros no sabíamos, ¿cierto? Hay veces cuando nosotros tenemos comunión con los hermanos, aprendemos algunos principios que nosotros no conocíamos. Yo recuerdo que una vez estaba con un hermano sentado en un campamento. Yo creo que duramos como 15 minutos hablando, hermano, y de esos 15 minutos voy a decirle que oramos unas 7 o 8 veces. Yo no conocía eso, yo no sabía ese principio y lo aprendí estando con él. En esos 15 minutos que hablamos, 7 o 8 veces oramos, hermano. Y yo me sorprendí, yo decía, yo no había visto este aspecto del Señor, lo acabo de conocer en mi vida. Entonces, cuando hay una práctica en el pueblo de Dios, nosotros al verlo, lo vamos aprendiendo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, hoy vimos este tercer sacrificio dice el texto acá, hacer el bien y de la ayuda mutua. Vamos nosotros a también tener una aplicación de esta palabra que también compartimos el día de hoy. Ustedes saben que nuestro país se vio afectado por el ciclón Iota y sobre todo en San Andrés. Y en San Andrés hay hermanos de la comunión que personalmente yo conozco, hermanos. Entonces los hermanos que estuvieron viendo la reunión el viernes en la escuela de la obra, se habló de que las iglesias que tuvieran en su corazón pudiesen colaborar a los hermanos que lo perdieron todo en esa situación. Entonces vamos a empezar a aplicar esta palabra hoy. Vamos como iglesia a poder ayudar a estos hermanos. Yo ya tengo los datos de los hermanos, ahorita hablamos entonces con los hermanos que son los encargados de las ofrendas para mirar entonces cómo podemos ayudar, como dice la Escritura, a hacer el bien mayormente a la familia de la fe. Entonces vamos a hacer esta aplicación de una manera corporativa, pero también debemos aprenderlo de una manera individual, amados hermanos. Somos sacerdotes ante nuestro Dios y tenemos la responsabilidad moral y ética de ofrecer sacrificios espirituales ante Él. Oración, incesar, alabanza, ayuda mutua y hacer el bien. Amén, hermanos. Vamos entonces a concluir por ahora. Dios mediante, en la próxima reunión veríamos el cuarto sacrificio espiritual. Ya hablamos los dos primeros, declarativos, orar y alabar. Estamos viendo este tercero que habla acerca de las obras y vamos a hablar de otros que habla acerca de la entrega. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo, amados hermanos.